soluciones inteligentes para el punto de venta. Bienvenidos a este webinar en donde hablamos a nuestra comunidad de Redbox y hablamos mucho de trade marketing y de cómo llegar al siguiente nivel. Vamos entonces, una vez que les mostré un poco de qué es Next Level, sobre cómo incrementamos la rotación en el punto de venta, ¿sí? Y es importante esto porque muchos me han dicho, Freddy, pero es que yo tengo bien las operaciones, yo logro tener un buen fill rate, logro llegar a los puntos de venta, tengo inventario, pero el problema es que no lo desalojo, ¿sí? Aquí hay algo clave y es que yo tengo que cuidar dos cosas importantes. Primero, tener en cuenta el surtido adecuado para el canal, tener en cuenta que yo prepare ese surtido con base en el tipo de chopper que llega al canal, ¿ya? Y tercero, siempre tenemos que hacer dinámicas que hagan que el producto se desaloje del punto de venta. Uno de los principales problemas a veces que se tiene en este proceso, o nos enfocamos mucho en las operaciones o nos enfocamos mucho en el mercadeo y al final las operaciones no son tan eficientes y tenemos quiebres de inventario, ¿sí? Entonces, hay algo importante y es que tenemos que lograr ese equilibrio entre el llenado del canal, pero al mismo tiempo pensar mucho en cómo desalojarlo. Y sí, tenemos que ser muy creativos, hacer muchas dinámicas, porque incrementar la rotación es un trabajo, requiere mucha constancia y requiere muchas dinámicas que permitan hacer que el chopper vaya al punto de venta. ¿Cuál es el principal reto que ustedes han tenido o tienen hoy en día con sus productos en el punto de venta? Qué es lo que se les dificulta? ¿Cuál es el reto que más se les presenta? ¿Cuáles son las causas de la mala rotación? Uno, falta de conocimiento del cliente, es decir, que el cliente entienda la categoría. Y ojo a esto es importante que lo tengamos presente, y es que cuando nosotros nos enfocamos muchísimo al tema de cómo hacer que el producto rote rápidamente, tenemos que cuidar que el cliente entienda la categoría, ¿sí? Por ejemplo, ¿no les ha pasado, cuando ustedes van a un formato de discount o una tienda de descuento, ¿sí? Que ustedes dicen, no, pero es que me voy a gastar solo $1 en productos, es que voy a ahorrar y me voy a gastar $2 o $3 en específicamente lo que necesito. Pero resulta que terminan recorriendo la tienda y cuando ya van a pagar, su ticket de compra fue de 10, $15 o un poco más, ¿cierto? Y resulta que terminaron llevando el producto para el perrito, y resulta que terminaron llevando la decoración de la cocina que les pareció chévere, o el topper o el recipiente plástico para la comida, y en fin, porque todos lo necesitaron, ¿ya? Eso es porque yo necesito organizar mis categorías de producto para que el shopper tenga un recorrido en la tienda y también la logística, ¿sí? Por ejemplo, algo que nosotros trabajamos ahora que estuvimos trabajando con una compañía de formato discount, es que encontramos que el shopper tiene que hacer fila para pagar el producto, ¿sí? Para pasar por el checkout, no tiene que tardarse más de 5 a 6 minutos. ¿Por qué? Porque si se superan los 6 minutos, la gente comienza a dejar el producto en los anaqueles y baja el ticket de compra, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar cómo compra el cliente, cuáles son las experiencias, cómo en el punto de venta lo expongo a las categorías. Otra parte importante es la mala gestión del inventario, ¿sí? Y es que a veces no seleccionamos el inventario, no solamente lo seleccionamos por tener un buen sell-in, es decir, por llenar el canal de producto, pero no pensamos en cómo el cliente compra, qué es lo que está comprando, qué es lo que necesita realmente, ¿sí? Por ejemplo, algo que implementamos mucho en algún momento trabajando con Procter Gamble era, ok, vamos a organizar la línea de aseo personal, ¿sí? Pero la vamos a organizar relacionado con cuál es el proceso para que la gente, cuál es el proceso cuando usted se baña, ¿sí? Antes, durante y después del baño. Y lo vamos a hacer de izquierda a derecha porque es como la gente lee. Entonces, ¿qué hacemos?
¿Cómo hacemos el proceso? ¿Qué es lo que usted utiliza antes? ¿Qué es lo que utiliza durante y después? ¿Por qué? Porque como nuestra lectura es de izquierda a derecha, entonces primero vamos a colocar lo que más, lo que necesitamos lanzar, lo que necesitamos dar a conocer. Luego vamos al proceso. Entonces, cuando usted se baña, usted utiliza jabón, utiliza champú, cuáles son, geles de baño, y luego que utiliza posterior, cremas para el cuerpo, desodorantes, etcétera. Entonces, el organizarlo así, el tener una coherencia a la hora de comprar, permite que nosotros incrementemos el ticket de compra de nuestros shoppers sin tener que ser intrusivos con la experiencia. ¿Listo? Entonces, es importante. Otra parte importante es la ubicación inadecuada. Y es que aquí vamos a hablar de dos tipos de procesos. Uno, que a veces nosotros, para los que trabajan con franquicias o están por tener su local comercial, a veces seleccionamos arrendamos el local por barato, porque nos va a salir económico el arriendo y ya, listo, la renta. Y resulta que no tiene buen tráfico, o no tiene buen flujo, o no tiene buen parqueo, o no tiene todas las facilidades para que un cliente entre al local. ¿Cuántas personas pasan por hora? ¿Sí? O cuando ubicamos las categorías, ¿ya? Por ejemplo, cuando organizamos un planograma. Recuerden que un planograma es la forma en la que yo dispongo los productos en el punto de venta en relación a la compra que yo espero que haga el shopper. ¿Listo? Es decir, organizo, por ejemplo, productos del más pequeño al más grande, de izquierda a derecha, los precios, el fronteo, las categorías, entre otros. ¿Ya? Entonces, ¿qué tanto yo lo hago? ¿Por qué? Porque a veces pasa también que yo delego muchísimo el diseño de las exhibiciones a un proveedor, ¿ya? No quiero decir que hayan proveedores que no sean expertos, Redbox es uno de ellos, ¿sí? Sin embargo, no, ustedes son quienes conocen cómo funciona el producto en el punto de venta. Entonces es importante definir qué capacidad debe tener nuestro material de exhibición, cómo vamos a colocar la exhibición en razón de la compra y cómo vamos a estar en el shopping trip, que es cómo se recorre el producto en el punto de venta. Otra cosa que ralentiza nuestra rotación es tener puntos de precio o los tiers de precio inadecuados. Recuerden algo, y esto para que lo anoten por ahí, existen dos tipos de precios en el punto de venta. Están los precios moda, que son que son los puntos de precio que más se repiten, ¿sí? Y está el precio promedio, ¿ya? Que es la sumatoria de la cantidad de precios disponibles dentro de la categoría y yo saco más o menos un promedio. ¿Cuál es la diferencia con el precio moda? El precio moda es aquel en el que, por ejemplo, digamos, vamos a vender gomitas de dulces y está la marca A, B, C y D. Sí, están 5 marcas, pero resulta que 3 de ellas venden la bolsita de 20 gramos a 80 centavos, ¿sí? Y están las otras dos, una está a dólar y la otra está a 50 centavos. Entonces, el precio moda es el precio que más se repite, así como en estadística, el, el factor o el suceso que más se repite, ¿listo? Y el precio promedio es cuánto está dispuesto a pagar el shopper o el cliente por por el producto, ¿ya? De una relación calidad-contenido. ¿Por qué? Porque a pesar de que exista el precio moda, resulta que todos los productos tienen configuraciones diferentes. Por ejemplo, usted puede tener una diferencia respecto a otro por tamaño, por densidad, por calidad, por cantidad de aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, si vendemos jabón de ropa, no, es que resulta que mi marca trae tanto o se lava la ropa con menos cantidad, entonces le rinde más, por decir algo. Entonces, eso hace que la percepción del precio cambie en el punto de venta. Sin embargo, muchas veces el shopper o no lo entiende o no lo percibe o simplemente no están preciados los productos, ¿sí? Porque también pasa. También tenemos problemas de calidad. Y ojo que aquí sí es importante resaltar algo. Y es que a través del trade marketing o a través de una herramienta de mercadeo, yo no puedo corregir la percepción de mala calidad del shopper. Es muy difícil, ¿sí? Lo que sí puedo hacer es hacer que el shopper vaya a la categoría, teste el producto, pero hay que cuidar mucho eso. ¿Por qué? Porque a veces los productos no satisfacen por calidad, entonces, y eso puede hacer que no se vendan tan rápido y toma mucho tiempo que el shopper vuelva a retomar la confianza. Entonces hay que cuidar esto, porque aquí sí es necesario, por ejemplo, tener cuidado con que el producto esté bien, que no esté roto, que esté bien etiquetado, la forma en la que nuestros mercaderistas acomodan el producto en el punto de venta, porque todo eso influye bastante en el proceso de decisión de compra.
También hay un problema con el marketing y la publicidad, y es que hoy en día ya no funciona como antes la publicidad en medios masivos, ¿sí? Antes nosotros entendíamos la publicidad como algo que me puede generar posicionamiento y reconocimiento de marca. El problema es que hoy en día ustedes ven demasiadas marcas y demasiada publicidad de productos durante un día normal, ¿sí? Al menos según las estadísticas, ustedes ven de camino al trabajo, normalmente nosotros vemos más de 175 anuncios, ¿sí? Ya sea por internet, ya sea por vallas publicitarias, afiches, entre otros. Eso hace que nosotros no memoricemos, ¿sí? Es decir, ustedes no se acuerdan y por más de que vean, no necesariamente tomo la decisión de compra ahí. Entonces necesito tener algo que se llama el efecto Prime, es decir, estarle recordando al shopper la compra de mi producto en su momento, ¿listo? Sin ser intrusivos, ¿ya? Entonces necesito entender y es que la publicidad hoy en día va directamente al segmento que consume, ¿ya? ¿Por qué? Gracias a la tecnología, a la inteligencia artificial, a la segmentación, a los algoritmos, hoy en día nosotros podemos comunicarnos con el shopper directamente, ¿sí? Por ejemplo, y esto haciendo un paréntesis, ¿no? Para los que creen que nos espían en los teléfonos, pues claro, porque la red social es gratuita, entonces al ser gratuita puedo usar tus datos. Y cuando usted dice, es que necesito, ¿no les ha pasado que cuando están conversando con un amigo en WhatsApp y entonces dicen, no, es que quiero comprarme unos tenis rojos y resulta que cuelgan y les comienza a salir publicidad de tenis rojos, ¿sí? De las marcas que quieran hasta emprendedores que han pagado pauta. Pasa mucho. Y entonces eso hace que como usted está segmentado, como usted está dentro de ese shopper que muestra interés, entonces puede ir al punto de venta. La pregunta es, ¿qué tanta orientación tengo yo de mi publicidad para allá? ¿Listo? De esto después podemos ver, yo les recomiendo, tenemos un programa de Redbox en donde hablamos mucho sobre esto. También es importante la falta de variedad y novedad, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque hoy en día hay tanto consumo de contenido, hoy en día hay tanta propuesta que la novedad se pierde muy rápido. Digamos que hoy adecué una punta de góndola, la puse bonita con luces, con pantallas LED, me perciben a 2 metros de distancia, funciona. Pero resulta que cuando el chopper la ve la primera vez, ya estuvo, ya se perdió la novedad. Hice esa venta, tomo el producto, pero ya se perdió la novedad. Entonces yo necesito no solo animarlo con buenas dinámicas estéticas, sino también promocionales. Y ojo, no me refiero solo al precio, ¿sí? Sino me refiero a cómo hacer para que el chopper mantenga el interés sobre la categoría, ¿sí? Recordemos que hoy en día hay muchas marcas que tienen calidades similares, ¿ya? Y entonces el chopper no solo toma la decisión por la marca, sino también toma la decisión por la calidad, por el contenido. ¿Qué es lo que yo le estoy ofreciendo? ¿Qué valor? Y aquí hay algo clave y es la creación de valor, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué ustedes se unieron a este programa de formación? ¿Qué valor les estoy aportando? ¿Ya? ¿Qué hace que ustedes se conecten? No, es que quiero saber cómo rotar el producto. Ah, entonces Freddy me va a contar de una forma sencilla y rápida qué puedo hacer. Ah, ese es el valor que yo aporto. ¿Sí? Sin embargo, yo tengo que entender muy bien a mi chopper. Les cuento un caso. Hace el año pasado tuvimos un proyecto con una empresa que se dedica a tener franquicia, a franquiciatar puntos de venta de helados, ¿sí? Y entonces nos decía, no, es que yo quiero una campaña de trade marketing porque quiero hacer que la gente tenga mayor reconocimiento. Yo le decía, ¿pero de qué? Es decir, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres vender franquicias o quieres hacer que la gente vaya a los puntos de venta? Porque son cosas diferentes, ¿sí? Porque al shopper o al cliente de la franquicia, lo que le interesa saber es cuánto es el rendimiento, cuánto dinero genera una franquicia, cuál es el margen de rentabilidad, cómo se escogen las zonas, si quiero reducir el riesgo de estar en una zona con más afluencia, los protocolos, cómo me vas a apoyar con la marca, etcétera. Mientras que si yo voy a alentar el consumo, entonces lo voy a hacer pensando en cómo hacer que la gente vaya a mi franquicia, ¿cierto? Entonces voy a tener un influencer que se coma un helado, voy a tener una promoción, voy a hacer una dinámica que vincule a la gente para el punto de venta, para que lleve
por 5 empaques de mi paleta reclame un premio, un código de Fortnite, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener muy claro qué es lo que yo voy a ofrecerle a mi chopper, qué valor le voy a agregar. Por eso es importante comprenderlo bien. Entrados en materia con estos problemas, que recordemos qué es el índice de rotación. El índice de rotación se refiere a la velocidad con la que los productos se venden en los puntos de venta o los canales específicos, ¿cierto? Es una métrica que implica evaluar si las estrategias de trade marketing me están funcionando. Si yo tengo un buen trade, si yo tengo buen espacio en el punto de venta, debería incrementar el coeficiente de rotación, es decir, las veces en las que el producto se está vendiendo antes de una reposición, ¿ya? Todos necesitamos incrementar o mejorar nuestro índice de rotación porque eso por defecto mejora el sell-in, es decir, genera más situaciones de pedido de producto, ¿ya? Entonces, recuerden esto porque muchas veces como distribuidores o como proveedores, nosotros nos preocupamos mucho por llenar el canal, por hacer que el canal tenga productos, se estoquee, pero no por desalojarlo, ¿ya? Entonces, cuando no lo desalojamos, el problema es que no se llena el proveedor y después al otro mes tenemos devoluciones. O peor aún, si es un producto que tiene vencimiento, entonces tenemos problemas y, por ejemplo, las cadenas de supermercado o algunas cadenas nos comienzan a castigar hasta que de pronto nos pueden incluso retirar el producto por cierto tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante tener cuidado con el índice de rotación. Básicamente, ustedes pueden usar diferentes fórmulas, pero la más común es las ventas en el punto de venta sobre el inventario promedio en el punto de venta, ¿cierto? En el entendido de que las ventas es la cantidad total de productos vendidos en un punto de venta específico en un periodo determinado. Ustedes lo pueden ver por semana, por mes, por quincena, diario, ¿sí? Por hora, según sea el caso, ¿ya? Y el inventario promedio del punto de venta que es el producto que está disponible durante ese mismo periodo de tiempo. Entonces, así podemos saber qué tan rápido o qué tan eficiente se está desalojando el producto. Y es por qué las personas compran. Y quiero que le tengan presente a esto. Esto está fresquito, recién salido del horno. Es una investigación que hicimos en Redbox para tener un poquito de bases para planificar nuestras soluciones. Y es que las personas compran en el punto de venta por un efecto y es el efecto de la segmentación. ¿Listo? Para poder incrementar la rotación o para tener un proyecto orientado a la rotación, yo tengo que entender qué tanto comprendo al chopper, qué tanto lo entiendo. Y ojo aquí, y es que yo tengo que aprender a diferenciar qué es un chopper y qué es un buyer, ¿no? Ojo, buyer es el comprador, chopper es aquel que se ve afectado por el impulso del producto, ¿sí? Por ejemplo, yo en este momento les voy a mostrar mi último producto, una maravilla, miren qué hace, cómo funciona, ¿cierto? Pero resulta que de pronto yo los puedo influenciar a ustedes, pero pronto ustedes no hacen la compra, sino que la va a hacer alguien más, ¿sí? Como el caso de los productos para niños, ¿sí? Que, por ejemplo, en el supermercado, el shopper puede ser el niño que ve la licencia o ve el personaje de la licencia en el empaque, o se ve por el color o por el sabor o por la marca, pero el padre, que es quien al final hace el desembolso en la caja, lo compra. Entonces yo tengo que convencer a los dos, ¿sí? Por eso es tan importante entender a quién estoy entendiendo, a quién le estoy hablando, ¿sí? ¿A qué le estoy hablando al chopper, le estoy hablando al buyer o le estoy hablando a los dos? A veces el buyer y el chopper es el mismo, ¿sí? Por ejemplo, el ama de casa que va a comprar jabón para la ropa, ¿sí? Y ella lava o ella usa la lavadora. Entonces, lo que hace es seleccionar la marca que le dé rendimiento, que le permita tener mayor cantidad de lavados y el aroma que espera en la ropa, ¿ya? Entonces, yo tengo que saber a quién le estoy hablando. Un 40% de las decisiones de compra también se generan por el visual merchandising, es decir, cómo se ve el producto. Y no solo hablamos de una parte estética. Sí, el material POP influye, la publicidad, los afiches, pero también influye mucho las exhibiciones adicionales. Es decir, que yo esté en una buena adyacencia cerca a los productos para poder tener un mejor rendimiento. También las experiencias, porque si no se vive la experiencia en el punto de venta, ustedes no vuelven, ¿sí? Ojo que hay una cosa que se llama la memoria, la, ¿sí ven? La memoria y se me olvidó la memoria. Se llama
la memoria episódica. Y es que ustedes tienden a recordar más cosas cuando viven que cuando memorizan. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo que yo les diga, ok, aprendan las 5 claves para poder tener mejor rendimiento en el punto de venta. Noten uno, tal, dos, tal, no. Pero si yo, por ejemplo, les tengo algo vivencial, algo que ustedes experimentan, algo que van aprendiendo mediante la experimentación, tienen mejores resultados. Entonces es importante hacer que nuestro chopper viva una experiencia de compra. En cada canal se puede, ¿sí? Lo que pasa es que hay unos que tienen más facilidad que otros, claro, pero todo se puede. Una impulsación en una tienda, en una pulpería, una implementación en una colonia o en un barrio, en una gasolinera, en un supermercado, todo se puede hacer. ¿Listo? También la comunicación de los beneficios del producto. ¿Los está entendiendo? ¿Qué tan rápido? Recuerden que solo tenemos 3 segundos. ¿Por qué? Porque como nos hemos vuelto usuarios activos de TikTok y de todas las redes sociales, nuestra retención es muy, pero muy corta. Entonces, si usted no llama la atención de una persona, de un shopper en 3 minutos, en 3 segundos, perdón, olvídese, ya no vio la categoría, ya no le interesó el producto, adiós. ¿Listo? Por eso también tenemos que pensar en un buen planograma, en una presencia activa en redes sociales, branding atractivo y de ahí se genera el sell-out. Cuando hay los beneficios claros, cuando hay testimonios y cuando podemos resolver una necesidad específica. ¿Qué necesidad resuelven mis productos? ¿Cuál? ¿Listo? Entonces, para incrementar el sell out o incrementar y mejorar el coeficiente de rotación, yo tengo que cuidar mucho la participación o el engagement. Es decir, qué tanto mi shopper interactúa con mi marca, en qué momentos, ¿sí? Alguien me decía, Freddy, pero es que yo hago promociones del precio. Sí, está bien, pero ojo, porque las promociones de precio no necesariamente comunican el valor. Entonces yo tengo que tener un mix de promociones, desde cómo mi shopper percibe el valor, desde el precio, desde la implementación y desde la experiencia. ¿Listo? También la personalización. ¿Por qué? Porque debemos diferenciarnos de las 800.000 marcas que compiten conmigo, ¿ya? Porque hoy en día vivimos en un mundo globalizado donde hay muchas chorrocientas mil millones de marcas parecidas, iguales a mí, que tienen calidad similar o de pronto no, pero necesitamos hacer que se perciba esa calidad. ¿Listo? Y tenemos que tener presencia, ¿no? Que se refiere a la disponibilidad y a la visibilidad de la marca. ¿Qué tanto se ve? ¿Qué tan visible? Por ejemplo, pasa mucho cuando no se tiene bien fronteado el producto, cuando no se tiene bien señalizado, cuando no organizamos bien el planograma o el POP ya está desactualizado o así. ¿Qué estamos haciendo para poder mantener ese proceso? Y otra parte importante es el proceso. ¿Por qué? Porque esto es algo de eficiencia en el proceso. ¿Qué datos tomo del punto de venta? ¿Cuándo hago las reposiciones? ¿Qué hago cuando haya una ruptura de stock? ¿Listo? Vamos a trabajar muchísimo en la visibilidad, pero ustedes me pueden decir, Freddy, pero es que hoy en día nosotros tenemos un mundo en donde lo digital funciona. Sí y no, ¿sí? Cuando les digo sí, es claro porque lo digital hoy en día ayuda muchísimo a capturar de una manera más eficiente y más económica al chopper. No, porque depende muchísimo de las repeticiones, ¿sí? El efecto Prime es qué tantas repeticiones y qué tantas veces mi chopper está expuesto a la marca sin ser invasivo, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, no, es que yo los llamo todos los días, a toda hora, en todo momento para que compren mi producto. Ustedes al final lo que van a hacer es terminando de odiar, ¿cierto? En cambio, si yo hago herramientas persuasivas, si yo genero alguna experiencia, los vinculo con algo, comienzo a tener una mejor visibilidad, ¿sí? Por ejemplo, trabajando con una marca de elementos deportivos que son para runners, aprendí varias cosas. Uno, que el universo de los runners, de la gente que sale a correr, es inmensamente grande. Y dos, que se puede comunicar la experiencia. Entonces, hicimos algo tan sencillo como que para el lanzamiento de la bebida colocamos una caminadora con una pantalla de estas curvas. eh, y montamos la estructura para que la persona se sintiera corriendo y pudiera probar la calidad de los tenis, pudiera probar la hidratación y pudiera prepararse para las maratones, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de experiencias le genera visibilidad a mi producto.
Otra parte importante es las adyacencias, es decir, que estén en las áreas destino o impulso o en las áreas extend, dependiendo de cómo yo vaya pensando que se va a implementar mi producto. Colocar los productos populares o nuevos en lugares destacados, ¿sí? Por ejemplo, ojo con esto porque los productos tienen roles destino, de compra habitual, depende mucho cómo funcionen y eso hace que tengan mejor o menor compra. ¿Listo? También pasa mucho que yo necesito darle alguna disposición de productos para mantener la novedad. Y no me refiero, por ejemplo, para los que tienen tiendas propias, a cambiar de repente el layout, ¿no? Porque puede pasar cuando ustedes van a su supermercado de confianza y resulta que les cambiaron los muebles. De hecho, hagan el ejercicio. Cuando ustedes van a su supermercado de confianza, a la tienda, ustedes hacen un recorrido muy, pero muy específico. ¿Sí? Ustedes hacen un recorrido muy, pero muy específico, ¿sí? Y rara vez lo cambian. Entonces, por eso es que si en el supermercado les cambian de ubicación los muebles, ustedes tienen una experiencia de compra no tan amigable, ¿ya? Pero si, si por ejemplo, yo uso las zonas, por ejemplo, las zonas destino, las zonas de impulso, de manera táctica, eso puede hacer que el chopper recorra más el punto de venta y así. O algo más sencillo, si yo no tengo puntos de venta, sino que coloco productos en los puntos de venta, por ejemplo, si mi producto es nuevo, estoy cerca de los productos por impulso, estoy cerca de los productos destino, de compra habitual, o en la tiendita hace la diferencia si estoy en el mostrador, detrás del mostrador, encima de la cabeza del tendero, al lado, cerca de la puerta. ¿Listo? Entonces, tengo que evaluar eso para tener en cuenta la rotación. Capacitar al personal, porque este es un problema grave, y es que muchas veces nosotros le decimos a nuestro personal, es que usted tiene que tener calidad en su trabajo, pero ¿qué es calidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Por ejemplo, tengo que llegar al punto de venta, reportarme con el administrador, eh, revisar si hay faltantes en la góndola, ir a la bodega y revisar si el producto está en bodega, si no reportarlo, revisar las averías, revisar la merma, frentear el producto, organizar el POP y todos los procesos que hay en el proceso. ¿Listo? Entonces vamos a cuidar eso, porque eso nos va a permitir tener un mejor rendimiento, ¿sí? Y también motivar al personal porque cada día se necesitan mejorar las experiencias de la impulsación, ¿ya? ¿Qué tanto nuestro personal conoce nuestro producto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien nos pregunta, mire, pero ese suero, ¿qué tan hidratante es? No, eso es hidratantísimo. Mm. No, es que resulta que nuestro producto tiene una composición de electrolitos que le permite al mismo tiempo que le mejora la digestión, le da más días o le da más horas o más minutos de hidratación mientras corre. Ah, ok, ¿y eso cómo funciona? No, pues tienes que probarlo, tienes que salir a correr y en tanto tiempo y cada tanto tiempo te lo tomas y súper bien, ¿sí? Entonces, qué tan informado estoy? ¿Por qué? Porque a veces nosotros subestimamos mucho la labor de nuestros mercaderistas. Y es que son la principal fuente de datos, ¿sí? Los que nos dicen qué está pasando realmente en el punto de venta. Entonces, tener entrenado al personal es importante porque a veces pasa que tengo buenos diseños 3D, buenos planogramas, los hago en software de última tecnología, en la mega inteligencia artificial que me haga toda la vaina, pero resulta que cuando lo implemento, no está así, o las personas no lo implementan de acuerdo a la dinámica. Y pasa mucho que yo diseño una estrategia de rotación, hago un planograma, pero no está así. Entonces yo baso mis datos en el planograma real y no en el teórico. ¿Y qué pasa? Que al final no me coinciden y creo que las implementaciones no están bien. Entonces tengo que cuidar esto porque eso hace que me coincida la estrategia. Entonces sí hay que velar porque las implementaciones estén lo más cercano posible a mi planificación. ¿Por qué? Porque si yo le voy a hacer correcciones, voy a hacerlas sobre un factor real. ¿Listo? Muy bien. Colaboración y exposiciones especiales. Hay que colaborar con otros productos y marcas que sean complementarios. ¿Listo? ¿Cómo atraigo entonces a los clientes al punto de venta? Fácil, con un lazo. No, mentiras. Chiste mal. Primero, tener un buen filtro de clientes, ¿sí? Y es que así como en el marketing digital hacemos un embudo de ventas, identificamos y segmentamos, aquí también es importante segmentar. Antes de que ustedes inicien o iniciemos una dinámica de punto de venta, la segmentación es bien, pero bien importante. Y es saber, por ejemplo, qué clientes son más rentables, en dónde está la mayor concentración.
a iniciar un proceso de geomarketing, saber en qué zonas de la ciudad están mis shoppers, dónde está la mayor cantidad de clientes, porque, por ejemplo, no es lo mismo, digamos que yo vendo pan en bolsa, pan tajado, no es lo mismo estar cerca a una zona industrial donde hay maquilas o que el punto de venta esté en una zona residencial o esté en una zona de oficinas o así, depende, ¿ya? Entonces yo tengo que cuidar mucho dónde y en qué puntos de venta es favorable mi producto. También entender muy bien cuál es el proceso de compra del shopper o la misión de compra. Lo hace por necesidad, por recordación, por reposición, etcétera. ¿Listo? Diferencias en la demanda. Y es que hay que comprender muy bien las variaciones de los productos de acuerdo a la zona, porque un problema que pasa mucho, sobre todo cuando nos enfocamos solo en el sellout, perdón, en el sell-in, en el llenar el canal, es que a veces descuidamos que las zonas de la ciudad o las zonas donde distribuimos o el pueblo o donde llegamos tiene patrones de consumo diferentes zona con zona, ¿sí? Por ejemplo, cerca a su trabajo hay una gasolinera y seguramente el consumo es muy diferente a la gasolinera cerca a su casa, cerca al sector residencial. Y podemos pararnos a la misma hora, ¿sí? A la misma batidora, al mismo baticanal, pero no están los mismos choppers, ¿sí? Es posible que que cerca al trabajo se vendan más desayunos, es posible que se vendan más productos sustitutos a un almuerzo, por ejemplo, o más licor en la noche, ¿sí? Mientras que cerca a mi casa se venden otros productos, un poco de aseo personal, un poco de conveniencia porque el súper cierra temprano, etcétera, ¿ya? Entonces tengo que identificar eso porque eso me va a permitir saber cuál es el surtido correcto para poder estar en los puntos de venta. ¿Listo? También están las condiciones económicas y es que esto afecta también a nuestro shopper, porque por más que yo quiera, por más que yo sea adepto a la marca, también tengo presupuesto. Entonces, comprender el ticket de compra, comprender qué es lo que compra nuestro shopper, comprender el monto y cómo consume, se hace importante para tener una mejor implementación en el punto de venta. ¿Ya? También tener presente que existen canales de distribución por regiones, por dinámicas, que nos pueden generar mayor posicionamiento. ¿Listo? También están las diferencias en la demanda, ¿sí? Es decir, que tengamos diferentes variaciones en zonas y preferencias locales que hagan que el producto tenga una mayor o menor eh, demanda en el proceso. Entonces, siempre hay que estudiar las categorías, muy atento a los datos con esto. Y cuidar mucho los canales de distribución, es decir, adaptar estrategias a minoristas específicos y como les decía, algo que está pasando mucho en muchos países, ¿sí? En América Latina, eh, es que hoy en día, y esto es un factor derivado de la pandemia, ¿sí? Y es que mucha gente aprendió que emprender también es una opción, ¿sí? Entonces, más o menos del 100% de gente que se quedó sin trabajo durante la pandemia, regresaron a empleos no más del 40%. ¿Y el resto qué es? Se volvieron Ubers, montaron sus tiendas, montaron sus emprendimientos, se volvieron emprendedores y en el tiempo hoy en día estamos viendo ese efecto y es que aparecen nuevos canales de distribución, tiendas para mascotas, tiendas especializadas en spas para mascotas, tiendas de uñas especializadas en uñas y así, cosas que antes no veíamos, ¿sí? Que eso al final son oportunidades de distribución para mis productos, ¿listo? ¿Cómo las aprovecho? Ah, ahí está el detalle, ¿listo? Entonces, siempre tengamos presente algo, tener un buen mapeo de afluencia, revisar cuáles son las horas pico a las que van nuestros clientes, en dónde están, cuáles son las zonas calientes, cómo planifico los recursos, también el tráfico de consumidores objetivo, dónde está el tráfico, dónde se genera la mayor circulación de clientes, dónde está la personalización de ofertas, ¿sí? Es decir, ¿qué voy a hacer para atraerlos? También es importante distribuir mi publicidad sobre la parte geográfica. Esto me va a permitir tener mayor reconocimiento de mi marca, la georreferenciación, y verificar cuáles son los puntos calientes, es decir, en dónde localizo mi publicidad, en dónde voy a hacer la mayor adaptación de mis estrategias de marketing, porque algo bien importante es tocar o llegarle al segmento. ¿Listo? Bueno, y pues sin más, eso ha sido de nuestra parte. Algo que les quiero comentar, aprovechando los 5 minutos de su atención, y es que tenemos
algunos programas de formación muy, pero muy chéveres para esta temporada. Tenemos uno de estrategias de promoción que vamos a impartir la próxima semana y tenemos también la programación para el mes de abril y mayo. Redbox, soluciones inteligentes para